Los saluda el profe David. En esta ocasión presentándoles un nuevo video tutorial sobre conocimientos curriculares y pedagógicos para el nivel primario. Los estudiantes de cuarto grado visitan la posta médica de su localidad para aprender cómo se brindan los primeros auxilios. La enfermera les está explicando qué hacer ante algún accidente que pueda presentarse en la escuela o en sus hogares. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó. Enfermera, recuerden, para detener el sangrado de una herida, se debe presionar sobre ella de manera directa y uniforme durante 5 minutos con un paño limpio, utilizando la palma de la mano sobre el paño. Ricardo, ya, entonces la herida la debo presionar de manera directa. No. ¿Qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en la intervención de Ricardo? Inferir información del texto oral. B. Recuperar información del texto oral. O C. Reflexionar sobre el contenido del texto oral. Bien, la respuesta más adecuada es la alternativa B. Recuperar información del texto oral. ¿Por qué? Porque aquí el niño no está infiriendo ni reflexionando. Está recuperando texto explícito del diálogo con la enfermera. 52. Los estudiantes de quinto grado, organizados en grupos, están elaborando un proyecto para la prevención de desastres ante fenómenos naturales. En este contexto, los estudiantes han invitado al aula a un brigadista del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, para entrevistarlo. Para ayudarlos a preparar la entrevista, la docente les ha entregado una lista con recomendaciones que deben considerar en su desempeño como entrevistadores. Estas son 3 recomendaciones incluidas en dicha lista. Recomendaciones para la entrevista. 1. Utilicen un vocabulario variado y preciso durante la entrevista. 2. Elaboren repreguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado. Y 3. Mantengan el contacto visual con el entrevistado cuando dé sus respuestas. ¿Cuál de las recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista? ¿La 1, la 2, la 3? Bien, la 2, la recomendación 2. ¿Por qué? Pues la recomendación 2 incide en el desarrollo de las ideas que el entrevistador quiere rescatar. 53. Una docente presenta a sus estudiantes de primer grado algunos libros que leerán durante el año. Uno de los libros es Las jirafas no pueden bailar. Durante dicha presentación se suscitó el siguiente diálogo sobre la portada del libro. Docente. En estas letras grandes, ¿qué dirá? Señalando el título de la portada del libro. Julio. Dice, el sueño de las jirafas, profesora. Señalando la imagen. Docente. ¿Y qué opina el resto? ¿Creen que ahí dice el sueño de las jirafas? ¿Por qué? Patricia. Sí, porque tiene los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Señalando la imagen. Docente. ¿Y en el título dónde estará la palabra sueño? Malena. Creo que no está, profesora. Lee señalando cada palabra del título. Docente. A ver, voy a leer lo que dice el título de la portada del libro. Las jirafas no pueden bailar. Mientras señala cada palabra del título. El propósito de la docente es que los estudiantes avancen en su apropiación del sistema de escritura alfabético. ¿Por qué son adecuadas las intervenciones que realizó para lograr dicho propósito? A. Porque favorecen que los estudiantes contrasten sus hipótesis acerca del título del libro con lo que está escrito en la portada. B. Porque permiten que los estudiantes elaboren sus hipótesis acerca del título del libro utilizando las imágenes de la portada. O C. Porque propician que los estudiantes planteen sus hipótesis acerca del título del libro, dejando que intervengan libremente. La alternativa A es la más pertinente.
¿Por qué? Aquí la docente induce a los niños a fijarse en el texto escrito, ya que la imagen no refleja lo que quiere decir el título del libro. Las docentes de primer grado están planificando actividades para la primera parte del año. Estas actividades tienen como propósito conocer las conceptualizaciones de los estudiantes sobre el sistema de escritura. ¿Qué docente propone la actividad más adecuada para lograr dicho propósito? María. Sugiero que mostremos la letra de una canción conocida por ellos desde el nivel inicial para cantarla juntos. Luego hay que entregar a cada estudiante la letra de la canción sin algunas vocales, en algunas palabras para que descubran qué vocales se necesitan en ellas. Patricia. Peguemos en la pizarra un papelógrafo dividido en 2 columnas. En la columna de la izquierda mostraremos los dibujos de varios objetos. En la derecha las letras iniciales de los nombres de ellos. Luego pidamos que unan cada dibujo con la letra correspondiente. Luzmila, podemos pedir a cada estudiante que describa de forma oral a uno de sus animales favoritos. Luego les indicamos que lo dibujen en una hoja. Sobre esta base pedimos que además escriban cómo creen que se escribe el nombre de dicho animal. ¿Cuál es la actividad más adecuada para lograr dicho propósito? Bien, la alternativa C. ¿Por qué? Aquí la profesora Luzmila propone una actividad acertada, pues el sistema de escritura en los niños surgirá de sus conocimientos previos y en base a elaboración mental de conceptos y escritos. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 55 y 56. Los estudiantes de segundo grado se encuentran desarrollando un proyecto sobre la protección de los animales acuáticos que habitan en su localidad. Como parte del proyecto, los estudiantes están elaborando breves descripciones de los animales que han elegido. En este contexto, el docente nota que uno de los estudiantes escribió tucha en lugar de trucha en varias partes de su texto. Por esta razón, busca que el estudiante avance en su proceso de apropiación del sistema de escritura. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para conseguir su propósito? A pedir al estudiante que diga palabras similares a trapo o tren, luego escribirlas delante de él para que las compare con tucha y seleccione de dichas palabras la parte que necesita para escribir trucha. B. Decir al estudiante que ha escrito la palabra trucha sin una R entre la letra T y la letra U. Luego indicarle que busque dicha palabra las veces que aparece en su texto para que la escriba correctamente. C. Solicitar al estudiante que repita la sílaba tru varias veces. Luego entregarle una lista de palabras en las que se ha omitido la letra E. Trueno, trapecio, para que la complete. Bien, la alternativa A es la más adecuada porque la alternativa B y C son típicas del sistema tradicional. En la alternativa A, el estudiante inferirá la manera correcta de escribir relacionando con palabras similares. Un estudiante ha decidido escribir sobre las ballenas. Por ello, está buscando información en una enciclopedia ilustrada. El docente lo acompaña a explorar el índice de dicha enciclopedia y le pide que busque la frase la ballena. Entonces el estudiante señala la gallina y le dice, la encontré, acá dice la ballena, profesor. El docente tiene como propósito ayudar al estudiante a avanzar en su apropiación del sistema de escritura. ¿Cuál es la acción pedagógica más adecuada para ello? A. Aquí dice la gallina, señalando la frase que eligió el estudiante. Te sugiero que vuelvas a buscar, pero esta vez hazlo más despacio, ¿te parece? B. Aquí dice la ballena, señalando la gallina. ¿Estás seguro? Mejor primero busque el nombre de otros animales. ¿Hay alguno que puedas reconocer?
C. Aquí dice la ballena. Acá dice la ballena. Acá dice la, señala la. Y acá dice señalando gallina. Miremos dentro del libro el título y la imagen que acompaña a lo que acabas de leer. Bien, la alternativa C es la más adecuada porque el docente induce a descubrir el error observando el título y la imagen. En la alternativa A, el docente da la respuesta. En la alternativa B, distrae al pedir que busque el nombre de otros animales. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 57 y 58. En el marco de las Olimpiadas Escolares de una institución educativa, los estudiantes de sexto grado están interesados en buscar información sobre los deportistas más destacados del Perú. En este contexto, el docente les propone leer el siguiente texto. Gladys Tejeda se inició como una deportista aficionada. Ella se levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr en su natal Junín. Demoraba 1 hora y media en retornar a casa. En realidad iba a todos lados corriendo, hasta cuando tenía que ir a comprar leche a la tienda. Una mañana del año 2000, cuando tenía 15 años, Gladys vio las Olimpiadas por televisión. Durante la transmisión hubo un hecho que la sorprendió: la poca cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sydney. Mientras Gladys miraba el televisor, se iba esbozando en su interior la meta más importante de su vida. Esa mañana no imaginaba que 12 años después la alcanzaría. En 2009, luego de ganar un campeonato en Junín, la vida de Gladys dio un giro, pues el Instituto Peruano del Deporte, IPD, la reclutó para que represente al país en maratones internacionales. Su primera gran prueba fue en Bogotá, en el 2010, donde corrió la media maratón de 21 kilómetros. En adelante cosecharía varios logros, entre los cuales destacó la obtención de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del año 2013. Sin embargo, recién en 2012, Gladys clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres, Inglaterra, por obtener el cuarto lugar en la Maratón Internacional de Seúl, Corea del Sur, con un tiempo aproximado de 2 horas y 32 minutos. En esos Juegos Olímpicos, Gladys se encargó de hacer flamear la bandera peruana, capitaneando la delegación nacional. 57. El docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? A. ¿Qué hecho sorprendió a Gladys cuando vio las Olimpiadas de Sydney? B. ¿Cuál era el objetivo principal que Gladys quería alcanzar? C. ¿En qué competencia Gladys ganó una medalla de oro? Las alternativas A y C solicitan información explícita, que esté escrita en el texto. Solo la alternativa B pide una respuesta que no esté escrita en el texto. El estudiante tiene que deducir en base a lo leído, esto es implícito. 58. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para lograr su propósito? A. Pedirles que subrayen en el texto expresiones con sentido figurativo, como la vida de Gladys dio un giro. Luego, pedir que en equipos traten de explicar qué significan, apoyándose en fragmentos del texto. B. Pedirles que identifiquen los acontecimientos relevantes que menciona el texto sobre la vida de Gladys. Luego, solicitarles que elaboren una línea de tiempo en la que ordenen dichos acontecimientos. C. Pedirles que comenten sobre la base del texto qué actitudes caracterizan la personalidad de Gladys. Luego, preguntarles por qué creen que dichas actitudes le permitieron alcanzar sus sueños. Bien, la alternativa C es la más adecuada porque aquí los estudiantes analizan sobre las características de la personalidad de Gladys,
que favorecieron el logro de sus metas y reflexionan cómo ellos pueden seguir este ejemplo para lograr sus sueños. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 59 y 60. Los estudiantes de tercer grado quieren compartir con los compañeros del aula sus experiencias sobre un paseo a una granja de la comunidad. Por ello, la docente les ha propuesto escribir anécdotas. En este contexto, un estudiante le ha presentado a la docente la primera versión de su anécdota. El paseo a la granja. Me gustó la granja, era bien grande, y a la señora de la comida se le quemó la carne. Nadie quiso comer, pero el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. La docente nota que el estudiante ha empleado el conector pero. ¿Qué función principal cumple dicho conector en el texto? A. Presentar una información que contrasta con la idea de la oración anterior. B. Establecer una conclusión que se desprende lógicamente del escrito. C. Añadir un ejemplo que ayude a ilustrar el tema central del texto. Bien, la alternativa A. ¿Por qué? La alternativa C se descarta de antemano. También se descarta la B, pues no está concluyendo nada. La mejor alternativa es la A al contrastar una idea con otra. Otro estudiante presentó a la docente la primera versión de su texto. Nuestro día de paseo. Con mis compañeros fuimos de paseo el viernes. Pasamos por un corral donde dormían las gallinas. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro. Nosotros le tiramos maíz y se lo comían. Una gallina se escapó y fue divertido perseguirlas. Me gustaría ir más, esperamos que sea pronto. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar la docente en su retroalimentación? A. La falta de signos de puntuación a lo largo del texto. B. La falta de concordancia de varias oraciones del texto. O la falta de segmentación de algunas palabras en el texto. Bien, la falta de signos de puntuación a lo largo del texto. Aquí claramente hay una falta de ortografía y hay que priorizar su corrección oportuna. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta a los estudiantes la siguiente pintura rupestre, creada por los primeros pobladores que habitaron Macusani, Puno. Luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? A. Pedir a los estudiantes que describan cómo son representados los animales y las personas en la pintura. Luego solicitarles que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Por último, pedirles que comenten cómo deberían haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia más realista. B. Pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostradas en la pintura. Luego solicitarles que expliquen por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales. Por último, pedirles que busquen información en diversas fuentes para contrastar sus respuestas. C. Pedir a los estudiantes que describan de forma detallada cómo se representa la cacería de animales en la pintura. Luego solicitarles que indiquen qué tipos de animales eran cazados en esa época. Por último, pedirles que elaboren un listado en el que se indique qué otras actividades realizaban las personas en esa época. La mejor alternativa es la B, porque es la más pertinente, pues señala acciones, explican y finalmente buscan información en diversas fuentes contrastando sus respuestas. Aprovechando que en la institución educativa se ha realizado hace poco la final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares,
Un docente del cuarto ciclo ha decidido aprovechar la situación para realizar la siguiente actividad. Pedir a 5 estudiantes que frente a sus compañeros se turnen para relatar brevemente la final del campeonato de fútbol. Indicar a los 5 estudiantes que mientras cada uno de ellos esté relatando la final del campeonato de fútbol, los otros 4 esperarán fuera del aula, sin oír el relato de su compañero. Luego, organizar una plenaria donde todos los estudiantes expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón los relatos no coinciden. Si el propósito del docente es favorecer que los estudiantes se inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes, ¿por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? Porque ayuda a que los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. Porque ayuda a que los estudiantes identifiquen fuentes que ofrecen relatos auténticos para explicar un determinado hecho. O porque ayuda a que los estudiantes reconozcan que de un mismo hecho pueden derivarse diferentes narraciones sobre él. Bien, la alternativa C, pues precisa que los estudiantes reconocen que de un mismo hecho pueden surgir diferentes narraciones. Esto desarrolla la interpretación crítica de fuentes. Un docente ha pedido a los estudiantes que lleven a la próxima sesión de aprendizaje libros publicados hace mucho tiempo y libros publicados recientemente para desarrollar la siguiente actividad. Primero solicitará a los estudiantes que se agrupen en equipos de 2. Segundo, después de haberles enseñado cómo identificar la fecha de publicación en los libros, les pedirá que coloquen sobre cada uno de los libros una etiqueta que señale la fecha de publicación. Por último, les solicitará que ordenen los libros ubicándolos de izquierda a derecha y del más antiguo al más reciente respectivamente. ¿A cuál de los siguientes aprendizajes favorece la actividad escrita? A la organización de una secuencia cronológica, a la identificación de diferentes unidades temporales o a la clasificación de hechos de acuerdo a una periodización. Bien, la alternativa A, ¿por qué? Pues es la más pertinente porque se pide que los estudiantes ordenen los libros ubicándolos de izquierda a derecha y del más antiguo al más reciente, respectivamente. Aquí se realiza una organización de una secuencia cronológica. 64. Un docente tiene como propósito que los estudiantes reconozcan ejemplos de cómo las sociedades han gestionado el riesgo de desastres. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente pidió a los estudiantes que busquen información acerca de cómo las sociedades prehispánicas afrontaron el riesgo de desastres. Durante la plenaria, 3 estudiantes señalaron lo siguiente. Josefina. A mí me explicaron en el museo que, por ejemplo, desde antes de la época de los incas, se creía que había un dios que tenía el poder de controlar los sismos. Eso quiere decir que en el Perú siempre han ocurrido sismos. Lucía, yo vi un video en el que entrevistaban a un arqueólogo y este decía que se pensaba que algunas sociedades prehispánicas abandonaron los lugares donde vivían después de que estos fueron destruidos por huaicos e inundaciones. Raúl, en un libro encontré que los Ixmas emplearon muros trapezoidales para dar mayor estabilidad a sus construcciones. Eso debe haber ayudado a que sus edificaciones hayan sido más seguras si había un temblor. ¿Cuál de los comentarios presenta un ejemplo de reducción de la vulnerabilidad? ¿El de Josefina, el de Lucía o el de Raúl? Bien, el de Raúl. ¿Por qué? Pues dice que en un libro encontré que los Ixmas emplearon muros trapezoidales para dar mayor estabilidad a sus construcciones. Eso debe haber ayudado a que sus edificaciones hayan sido más seguras si había un temblor. Esto hace referencia a la reducción de la vulnerabilidad. Los estudiantes están trabajando una unidad didáctica denominada
¿Cómo debemos actuar frente al fenómeno del niño? Para desarrollo de una de las actividades, el docente les ha proporcionado un texto que contiene las acciones de prevención señaladas en el plan de gestión del riesgo de desastres del distrito donde se ubica la IE. Si el propósito del docente es que los estudiantes evalúen la pertinencia de dichas acciones frente a la ocurrencia del fenómeno del niño en la localidad donde se ubica la IE, ¿cuál de las siguientes actividades es la más pertinente? Primero, pedir a los estudiantes que reconozcan cuáles son las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno del niño. Luego solicitarles que identifiquen las consecuencias de este fenómeno a diferentes escalas. Por último, pedirles que identifiquen, según el texto presentado por el docente, qué peligros naturales existen en la localidad donde se ubica la IE. B. Primero, pedir a los estudiantes que entrevisten a representantes de la municipalidad de su distrito acerca de cómo está organizada la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres en su jurisdicción. Luego, solicitar a los estudiantes que comenten qué instituciones integran esta comisión. Por último, pedirles que propongan cómo la IE podría participar en dicha comisión. C. Primero, entregar a los estudiantes un croquis de la localidad. Luego, durante una visita de campo a la localidad, pedirles que señalen en el croquis las áreas de mayor vulnerabilidad frente al fenómeno del niño. Por último, en el aula, pedirles que contrasten lo señalado en el texto presentado por el docente con el croquis de vulnerabilidad que han elaborado. ¿Cuál es la mejor alternativa, colegas? Bien, la alternativa C. ¿Por qué? En la alternativa C, los estudiantes reciben un croquis, señalan las áreas de mayor vulnerabilidad y finalmente contrastan lo leído con lo obtenido por ellos. 66. Durante la sesión de aprendizaje en la que los estudiantes tenían que elaborar un dibujo, Jonás, un estudiante, utilizó de manera prolongada varios de los lápices de colores del aula. Su compañero Héctor está fastidiado porque quería utilizar los mismos colores para su dibujo. Y debido a que Jonás estuvo utilizándolos, no tuvo tiempo de terminar de colorear. Al finalizar la actividad, Héctor le dice en voz alta a Jonás: «Tu dibujo está feo». Jonás lo mira ofendido y le responde levantando la voz lo siguiente: «¡Qué fastidioso que eres! ¿Acaso tu dibujo es perfecto?». Antes de que continúe la discusión, la docente se acerca a conversar con ambos estudiantes y les ayuda a calmarse, mientras sus compañeros salen al recreo. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la resolución del conflicto? A. Solicitar a los estudiantes que expliquen por qué se comportaron de manera agresiva el uno con el otro. Luego decirles cuáles han sido sus errores para que eviten repetirlos. Finalmente indicarles que se estrechen la mano. B. Mostrar a los estudiantes qué normas de convivencia han incumplido. Luego conversar con cada uno de ellos para que reflexionen sobre la importancia del respeto. Finalmente pedirles que se ofrezcan disculpas mutuas. C. Pedir a los estudiantes que expliquen por turnos qué pasó y por qué actuaron de esa manera. Luego dialogar con ellos acerca de cómo se sintieron. Finalmente, pedirles que propongan alternativas para remediar la situación. ¿Cuál es la alternativa más adecuada? Bien, alternativa C. ¿Por qué? Pues las alternativas A y B son imperativas. El docente exige que se haga algo. La alternativa C es más pertinente porque los mismos estudiantes proponen alternativas de solución para el conflicto. 67. La docente había pedido a los estudiantes que pregunten a sus papás y mamás qué actividades les gustaba realizar de niños y que realicen una presentación de estas actividades a sus compañeros durante la sesión de aprendizaje. Durante la presentación que realiza Carmela, una de las estudiantes, surge el siguiente diálogo con sus compañeros.
Carmela, mi familia es de Cusco y mi papá dice que a él le gustaba hacer cuentas con la yupana, un instrumento con el que se hacen cálculos. Alonso, para eso es la tabla con huequitos que has traído. Yulisa, yo nunca la he visto, qué rara. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente es más pertinente para favorecer una convivencia intercultural entre los estudiantes? A. Evitar que los estudiantes sigan importunando a Carmela y organizar a los estudiantes para la siguiente presentación. B. Pedir a Carmela que explique cómo se usa la yupana y brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan un problema de adición utilizando la yupana. Y C. Solicitar a los estudiantes que averigüen acerca de los usos de la yupana y que los comparen con los usos de otros instrumentos incaicos, tales como los quipus. Bien, la alternativa B es la más pertinente porque aquí se da la oportunidad de que Carmela explique el uso de la yupana y que los demás compañeros la utilicen resolviendo problemas de adición. Esto favorecerá una convivencia intercultural. 68. Una docente presenta a los estudiantes de sexto grado el siguiente texto. Contaminación en el mar de Piura. Pese a ser una de las zonas marinas de mayor diversidad en el Perú, la bahía de Paita muere lentamente por la contaminación. El diagnóstico socioeconómico y ambiental de la zona marino-costera de la provincia de Paita, realizado en el año 2014, indica que el problema más grave en Paita es la contaminación marina debido a que los desechos de la zona urbana y las fábricas son vertidos en la bahía. El gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de la región Piura comenta que el diagnóstico ha mostrado que hay 33 empresas pesqueras que de manera clandestina e ilegal echan sus aguas contaminadas directamente en el mar y que en la actualidad la playa El Toril ha sido declarada no apta para bañistas por la Dirección General de Salud Ambiental DIGES. Luego de la lectura conjunta, la docente desea ayudar a los estudiantes a que identifiquen un asunto público implicado en la situación que narra el texto. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para el propósito de la docente? A. Organizar una lluvia de ideas para que los estudiantes indiquen qué acciones realizarían si el problema de contaminación fuera en su comunidad. Luego solicitarles que elaboren una propuesta de organización para reclamar por la contaminación. B. Presentar a los estudiantes un organizador gráfico que muestre a los actores mencionados en la situación descrita. Luego pedirles que identifiquen en el texto cuál es la denuncia realizada por el gerente de la región Piura respecto a la problemática. C. Preguntar a los estudiantes qué derechos son vulnerados en la situación presentada en el texto. Luego pedirles que expliquen de qué manera en esta situación se evidencia la vulneración de los derechos que ellos han mencionado. Bien, la alternativa C. Preguntar a los estudiantes qué derechos son vulnerados en la situación presentada. ¿Por qué? En la alternativa C, los estudiantes identifican qué derechos públicos han sido vulnerados. Es la alternativa más coherente. 69. Lea las siguientes situaciones. María, una joven muy carismática, fue a un kiosco a comprar golosinas. El kiosco estaba lleno y aunque ella pidió amablemente ser atendida, la señora encargada del kiosco se demoró mucho en atenderla. Al recibir su vuelto, María se dio cuenta de que por error la señora le había dado más vuelto del que le correspondía. María no sabe si avisarle a la señora o no. Segunda situación. Fernando, un joven muy amable con sus amigos y familia, prometió a su madre que limpiaría la casa, prepararía el almuerzo y cuidaría a su hermano menor, mientras ella está en su trabajo. Mientras Fernando cumplía con esas tareas, lo buscaron sus compañeros para proponerle visitar a un amigo. Este amigo está solo en su casa y gravemente enfermo.
Fernando no sabe si ir a visitar a su amigo o no. Daniel, un joven que siempre tiene muy buenas calificaciones, se ha estado preparando para un examen. Un día antes de la evaluación, el docente se le cayó accidentalmente una copia del examen mientras caminaba por el patio, durante un recreo. Daniel la encontró por casualidad. Daniel no sabe si aprovechar la situación para obtener una mejor calificación o no. A partir de lo descrito en cada situación, ¿cuál de ellas constituye un dilema moral? ¿La situación 1, 2 o 3? Bien, la situación 2. ¿Por qué? Aquí se presenta un dilema entre dos opciones por elegir: cuidar a su hermano o visitar a su amigo gravemente enfermo. 70. Desde hace un mes, Percy, estudiante de sexto grado, comparte la mesa de trabajo con Alejandra, quien mueve las piernas cuando intenta concentrarse. La docente ha notado la incomodidad de Percy y le ha preguntado si algo le molesta. Sin embargo, él ha contestado que no. Durante el último trabajo del mes, Percy ha increpado a Alejandra levantando la voz. Es imposible concentrarse contigo cerca. Deja de moverte. Parece que tienes un problema. Además de acompañar a los estudiantes a resolver la situación de conflicto, la docente considera necesario que desarrollen habilidades socioemocionales. Según lo manifestado por Percy, ¿cuál de los siguientes propósitos es pertinente que priorice la docente en el caso de esta estudiante? A. Promover que Percy aprenda a reconocer las características y necesidades de sus compañeros. B. Promover que Percy aprenda a manifestar empatía entre las emociones de sus compañeros. O C. Promover que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva a sus compañeros. Bien, la alternativa C. ¿Por qué? Pues Percy no sabe comunicar lo que le molesta. En la alternativa C, la docente lo ayuda a que este niño logre esta competencia. 71. Una docente tiene como propósito que sus estudiantes representen números naturales haciendo uso del material base 10. Una de las actividades propuestas consiste en que los estudiantes representen el número 42 con este material. Al desplazarse por el aula monitoreando el trabajo, ella observa que la mayoría de los estudiantes ha representado el número 42 utilizando 6 piezas del material, 4 barras para las decenas y 2 cubitos para las unidades. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para que estos estudiantes realicen representaciones equivalentes a la mencionada anteriormente? A. Pedir que representen el número 42 usando algunas piezas del material base 10, por ejemplo utilizando 24 piezas o 33 piezas. B. Preguntar por la cantidad de decenas y unidades que han usado para representar el número 42 con el material base 10. C. Solicitar que grafiquen en su cuaderno la representación del número 42 realizada con el material base 10. Bien, la alternativa A. ¿Por qué? Pues para la primera representación se utiliza 1, 2, más 10, 12, 22 y 24 piezas. Y para la segunda representación, 1, más 10, 11, 21, 31, 33 piezas. Es así que la alternativa A es la más pertinente. 72. Una docente con el propósito de que sus estudiantes de segundo grado inicien su proceso de comprensión del sistema de numeración decimal está planificando una actividad que consiste en realizar composiciones y descomposiciones de números de 2 cifras. Ella ha encontrado 2 materiales conformados por paquetes de tarjetas que puede utilizar en dicha actividad. Ahí tenemos el material 1 y el material 2.
¿Por qué el uso del material 2 es más pertinente para el logro del propósito de la docente? Porque contribuye a que los estudiantes establezcan relaciones de orden entre números conformados por una cifra y dos cifras. B, porque permite que los estudiantes puedan formar una mayor cantidad de números naturales de dos cifras. O C, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan el valor posicional de las cifras que forman el número. Bien, la alternativa C. ¿Por qué? En el material 2, los números del 1 al 9 ocupan el lugar de las decenas. Así los niños podrán reconocer el valor posicional de tales. 73. Un docente plantea el siguiente problema a los estudiantes. Sara tiene 4 panes iguales y quiere repartirlos equitativamente entre 6 personas. ¿Qué cantidad de pan le corresponderá a cada persona? A continuación se muestra la representación gráfica que usaron 3 estudiantes como parte de la estrategia para resolver el problema. Tenemos la estrategia de Abel, de Bettina y de Carola. ¿Cuáles de los estudiantes han utilizado una representación correcta? ¿Solo Abel y Carola o Abel, Bettina y Carola? Bien, la respuesta es la C, pues los 3 niños han realizado una representación correcta. 74. Un grupo de estudiantes está resolviendo la siguiente situación. Diego y Hugo compraron un chocolate cada uno, de la misma marca y tamaño. Diego comió 3/5 de su chocolate y Hugo comió 5/6 del suyo. ¿Quién comió más chocolate? Varios de los estudiantes afirmaron que Hugo comió más, porque 5/6 de un chocolate es mayor que 3/5 del mismo chocolate. La docente, con el fin de identificar la estrategia utilizada por los estudiantes para obtener dicha respuesta, preguntó cómo llegaron a esa respuesta. Alfonso, 5/6 es mayor que 3/5 porque si comparo los denominadores resulta que 6 es mayor que 5. Bianca, 5/6 es mayor que 3/5 porque 5/6 equivale a 25/30 y 3/5 a 18/30. Al final, comparar 25/30 con 18/30 resulta que 25/30 es mayor, cuya equivalencia es 5/6. Corina, 5/6 es mayor que 3/5 porque para que sean fracciones homogéneas debo sumar 1 al denominador y al denominador de la fracción 3/5 para que el resultado sea 4/6, por tanto 5/6 es mayor que 4/6. Bien, la alternativa B es la más adecuada. ¿Por qué aquí se realiza una conversión a fracciones homogéneas? Para poder notar claramente quién es mayor. 75. Un docente tiene como propósito que los estudiantes resuelvan problemas que involucran el perímetro de figuras bidimensionales. Una de las actividades que ha planificado es la siguiente. 1. Entregar una hoja de papel cuadriculado. Cada lado de los cuadrados de la hoja mide 1 centímetro. Pedir a los estudiantes que dibujen una figura cerrada, cuyo perímetro sea de 24 centímetros, realizando los trazos sobre las líneas de la cuadrícula y haciendo uso de una regla. 3. Solicitar que cada estudiante compare la figura realizada con la de su compañero, para encontrar qué tienen en común y en qué se diferencian. Mientras la docente se desplaza por el aula, ella observa que uno de los estudiantes ha realizado en el papel cuadriculado la siguiente figura. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica el error en el que incurre el estudiante? A. Confunde la medida de la superficie con la medida del contorno de la figura. B. Realiza trazos sin usar un instrumento de medida con la regla. O C. Usa una figura irregular en vez de una figura regular. Bien, la alternativa A. ¿Por qué?
La alternativa B se descarta pues no es imprescindible el uso de la regla. Y la alternativa C también porque la figura puede ser regular o irregular. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 76 y 77. Los estudiantes de tercer grado están investigando sobre características de animales. Así, por ejemplo, han recogido información acerca de la cantidad de horas que duermen los animales o la talla de los más altos. La docente quiere aprovechar ese contexto para que los estudiantes presenten la información recogida utilizando gráficos estadísticos. Uno de los grupos ha recogido información sobre la cantidad de horas en un día que duermen algunos animales y ha elaborado la siguiente tabla. Animal, vaca, cantidad de horas que duermen 4, foca 6, perro 10, gato 12, ardilla 15 y murciélago duerme 20 horas al día. Luego la docente se acerca a este grupo y se genera el siguiente diálogo. Docente, ¿qué gráfico estadístico pueden utilizar para presentar esta información? Estudiante A, un gráfico de barras. Docente, esa es una buena idea. Estudiante B, pero ¿cómo podemos dibujar un gráfico de barras? La docente nota que algunos estudiantes de este grupo tienen dificultades para comenzar con la construcción del gráfico de barras. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para orientar a estos estudiantes a superar su dificultad? Entregar periódicos o revistas para que identifiquen gráficos de barras, luego preguntar de qué tratan dichos gráficos, qué forma tienen las barras, cuántas variables se relacionan, finalmente pedir que vuelvan a revisar la tabla e identifiquen la cantidad de horas que duerme cada animal. B. Entregar un gráfico de barras con los valores de la escala vertical, pero sin que aparezcan los nombres de los animales. Luego pedir a los estudiantes que escriban los nombres de los animales según la cantidad de horas expresada en cada barra. Finalmente solicitar que escriban un título para el gráfico. C. Entregar gráficos de barras verticales para que los analicen y señalen qué tienen en común. Luego, solicitar que indiquen si el nombre de cada animal o si la cantidad de horas que duerme cada uno debe ir en el eje horizontal. Finalmente, pedir que grafiquen las barras que representan la cantidad de horas que duerme cada animal. ¿Cuál es la alternativa adecuada? C. ¿Por qué? Aquí los niños analizan gráficos de barras, luego si los datos expresados en el gráfico coinciden. Al final, hacen su propio gráfico. 77. El grupo de estudiantes logró elaborar el gráfico de barras para presentar la información que había recogido. El gráfico es el siguiente. Cantidad de horas que duermen diariamente algunos animales. Vaca, foca, perro, gato, ardilla y murciélago, cada uno con su respectiva representación gráfica. La docente planteará preguntas para que los estudiantes analicen la información del gráfico. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es de mayor demanda cognitiva? A. ¿Cuál es el animal que duerme 4 horas al día? ¿Cuál es el animal que duerme 6 horas al día? ¿Cuál es el que duerme 10 horas al día? ¿Cuál es el que duerme 12 horas al día? ¿Cuál es el que duerme 15 horas al día? ¿Y cuál es el que duerme 20 horas al día? B. ¿Cuántas horas más que la ardilla duerme el murciélago en un día? ¿Cuáles son los animales que duermen a lo más 8 horas en un día? ¿O cuáles son los animales que duermen por lo menos 10 horas en un día? C. ¿Qué números observas en el eje vertical? ¿De cuánto en cuánto se han ordenado los números en el eje vertical? ¿De qué animales se ha recogido información? ¿Cuál es el título del gráfico? Aquí la alternativa B es la más pertinente porque plantea preguntas netamente cognitivas. 78. Un docente presenta a los estudiantes una lámina en la que se representan balanzas en equilibrio. La lámina se muestra a continuación. Lámina 1, lámina 2. El propósito del docente es que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia entre los conos, esferas y el cilindro. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que realice para que se pueda lograr el propósito planteado? A.
Solicitar a los estudiantes que cuenten los conos y esferas que están en la balanza 1, así como las esferas y cilindros que están en la balanza 2. Luego preguntar, respecto de las balanzas 1 y 2, ¿qué objetos hay en mayor cantidad y qué objeto en menor cantidad? B. Presentar a los estudiantes el procedimiento de regla de 3 simple para establecer la equivalencia y para mostrarles que 2 esferas equivalen a 6 conos. Luego pedir que grafiquen la balanza 2 reemplazando las 2 esferas por los 6 conos. C. Pedir a los estudiantes que identifiquen la cantidad de conos que pesan lo mismo que una esfera y la cantidad de esferas que pesan lo mismo que un cilindro. Luego preguntar cuántos conos pesarán lo mismo que un cilindro. Bien, la alternativa C es la más adecuada porque se descarta la alternativa B, donde el docente no debe mostrar un procedimiento. La alternativa A es imprecisa, siendo la alternativa C la más pertinente, pues establece equivalencias entre cantidad de conos y cilindros. 79. Una docente plantea la siguiente secuencia a los estudiantes. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 y continúa. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para favorecer que los estudiantes encuentren la figura que continúa en la secuencia? A. ¿En cuál de las figuras mostradas hay mayor cantidad de círculos? ¿Y en cuál hay menos cantidad de círculos? ¿Cuál de las figuras está formada por 5 círculos y cuál está formada por 6 círculos? ¿Cuántos círculos hay en total si se juntan la figura 1 y la figura 2? ¿Cuántos círculos hay en total si se juntan la figura 3 y la figura 4? ¿Y cuántos círculos habrá en la figura 5? B. ¿De qué forma varía la figura 2 con respecto a la figura 1? La figura 3 con respecto a la 2 y la figura 4 con respecto a la figura 3. ¿Qué parte de la figura se mantiene igual? ¿Qué parte de estas cambia? ¿Qué forma tendrá la figura 5? ¿Cuántos círculos habrá en la figura 5? C. ¿Qué tipo de figura se ha utilizado para formar la secuencia? ¿Cuántas figuras se observan en la secuencia? ¿Cuántos círculos forman la figura 1? ¿Cuántos círculos forman la figura 2? ¿Cuántos forman la figura 3? ¿Cuántos forman la figura 4? ¿Y cuántos círculos habrá en la figura 5? Bien, la mejor alternativa es la B. ¿Por qué? Aquí obviamente es la alternativa B, pues pregunta en cuánto varían figura tras figura. Las demás alternativas son imprecisas. 80. Un docente tiene como propósito desarrollar una actividad inicial para favorecer que los estudiantes comprendan la generalización del patrón de una secuencia. Para ello ha seleccionado la siguiente secuencia. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 y sucesivamente. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito del docente? ¿Qué relación existe entre la columna central de cuadraditos de cada figura y el número de figura? ¿Cuántos cuadraditos habrá en la columna central de la figura 5, en la figura 10, en la figura n? ¿Cómo se relaciona la cantidad de cuadraditos ubicados a cada costado de la columna central con el número de figura? ¿Cuántos cuadraditos habrá en la figura n? ¿Cuántas figuras se observan en la secuencia? ¿Cuántos cuadraditos hay en total en las 4 figuras presentadas? Si la expresión n más 2 por n menos 1 permite encontrar la cantidad total de cuadraditos en cualquier figura, ¿cuántos cuadraditos habrá en total en la figura 10, en la figura 50 y en la figura 100? C. ¿Cuántos cuadraditos hay en la figura 1? ¿Cuántos cuadraditos en la figura 2? ¿Cuántos en la figura 3? ¿Y cuántos en la figura 4? ¿Cuántos cuadraditos hay en total entre la figura 1 y la figura 2? Entre la figura 2 y la figura 3, y entre la figura 3 y la figura 4. ¿Cuál es la más adecuada, colegas? La alternativa A. ¿Por qué? Se descarta la alternativa B porque brinda de antemano una fórmula. La alternativa A es la más pertinente porque sugiere al estudiante
encontrar el patrón de secuencia. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 81, 82 y 83. Durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un docente solicita a los estudiantes que expliquen cómo creen que se realizan los procesos de respiración y fotosíntesis en las plantas. A continuación se muestra la respuesta de un estudiante. Este es el dibujo que hace el estudiante para explicar el proceso de la fotosíntesis. ¿Cuál es el error que se evidencia en la respuesta del estudiante? A. Creer que las plantas solo respiran de noche. B. Creer que para que se realice la fotosíntesis se requiere únicamente luz solar. O C. Creer que tanto en la fotosíntesis como en la respiración existe un intercambio de gases. Bien, la alternativa A. Creer que las plantas solo respiran de noche. 82. Otro estudiante realiza el siguiente comentario. Las plantas son los únicos seres vivos que realizan fotosíntesis. Todas las plantas realizan este proceso tomando dióxido de carbono y produciendo oxígeno. ¿Cuál es el error que se evidencia en el comentario del estudiante? A. Creer que todas las plantas realizan fotosíntesis. B. Creer que las plantas son las únicas que realizan fotosíntesis. C. Creer que todas las plantas liberan oxígeno en la fotosíntesis. Bien, la alternativa B. Creo que aquí el error es evidente, pues también realizan fotosíntesis las algas y algunas bacterias. 83. Otro estudiante comenta lo siguiente. Las plantas hacen fotosíntesis para limpiar el aire. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que plantee el docente para que el estudiante reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario? A. ¿Qué pasaría si seguimos talando árboles en las ciudades con mucha población? ¿Por qué es importante cuidar las plantas? ¿Qué hacen las plantas para nutrirse? ¿Podrían sobrevivir sin realizar fotosíntesis? C. ¿Es importante la luz para las plantas? ¿Pueden realizar fotosíntesis sin luz? Bien, la alternativa B. ¿Por qué? La alternativa A es imprecisa. La C no aclara el error en el comentario del estudiante. La alternativa B señala que para nutrirse y poder sobrevivir, la planta requiere de la fotosíntesis. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 84 y 85. Durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje sobre cómo se propaga el sonido, un docente ha planteado trabajar con los estudiantes en parejas la siguiente experiencia. El teléfono casero. 1. Conseguir 2 vasos de cartón iguales, una aguja y 3 metros de pabilo. 2. Utilizar la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de cartón. 3. Pasar una de las puntas del pabilo a través del agujero del primer vaso, luego pasar la otra punta a través del agujero del segundo vaso, como se muestra en la figura. Luego hacer un nudo en ambos extremos del pabilo. Finalmente utilizar el teléfono casero construido. Durante la experiencia una pareja de estudiantes propone lo siguiente. Profesor, nosotros queremos elaborar teléfonos caseros, pero utilizaremos latas de leche en lugar de vasos de cartón para probar si se escucha mejor. En la propuesta de los estudiantes, ¿qué tipo de variable corresponde al material de los vasos? Independiente, dependiente o interviniente. A. Independiente. ¿Por qué? Porque el resultado no varía aunque varíe el material con el que se elabora el teléfono casero. 85. Otra pareja de estudiantes propone lo siguiente. Creemos que se escucharía mejor nuestra voz si es que estiramos bien los 3 metros de pabilo. Por ello queremos comprobarlo usando primero el pabilo tenso y luego el pabilo suelto. En la propuesta de los estudiantes, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? A. La calidad del sonido. B. La longitud del pabilo. O C. El que el pabilo esté o no esté tenso. Bien, la alternativa A. ¿Por qué? La calidad del sonido dependerá de que si el pabilo está tenso o suelto. 86. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una característica del sonido? A. Se propaga en el vacío. B. Se propaga solo en medios sólidos y gaseosos. C. Se propaga en medios sólidos, líquidos y gaseosos. Bien, la alternativa C. La alternativa A se descarta y la alternativa B es falsa.
Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 87, 88, 89 y 90. Como parte de una unidad didáctica que tiene como propósito de aprendizaje explicar la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad, un docente ha elaborado la siguiente rúbrica de evaluación. En inicio, identifica que algunos cuerpos flotan y otros se hunden. En proceso, relaciona la capacidad de flotar o hundirse de los cuerpos con su masa y o su volumen, con o sin errores conceptuales. Satisfactorio, explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad sin errores conceptuales. Y ha desarrollado con los estudiantes distribuidos en grupos la siguiente experiencia. 1. Proporcionar a cada grupo de estudiantes 2 probetas de 500 mililitros y un par de envases de rollos fotográficos antiguos iguales, como se muestra en la figura. Los envases deben poder cerrarse herméticamente. Colocar 250 mililitros de agua en cada probeta. 3. Colocar en uno de los envases, envase 1, un material que permita que este envase se sumerja completamente, pero que no llegue al fondo de la probeta. Y colocar en el otro envase, envase 2, un material que permita que este envase se sumerja completamente hasta tocar el fondo de la probeta. 4. Introducir el envase 1 en una de las probetas y registrar el nivel de agua alcanzado. El docente aún no ha definido el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para este nivel? A. Explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su masa, su volumen y su densidad sin errores conceptuales. B. Explica la flotabilidad de los cuerpos en función de la distribución y masa de sus átomos y de sus moléculas sin errores conceptuales. C. Explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad y realiza cálculos para determinarla sin errores en el empleo de unidades. Bien, la alternativa B. ¿Por qué? Aquí la distribución de la masa de los átomos y moléculas determina la flotabilidad de los cuerpos. 88. Luego de realizar el paso 4 de la experiencia, el docente les planteó la siguiente pregunta. Si sabemos que el envase 2 se sumergirá hasta tocar el fondo de la probeta, ¿qué creen que sucederá con el nivel del agua cuando sumerjamos este envase en comparación a lo ocurrido con el envase 1? ¿Cuál de los siguientes estudiantes brinda la respuesta correcta a la pregunta del docente? Luz, quedará más abajo que la primera probeta. Ana, subirá más arriba que en la primera probeta. Iván, tendrá el mismo nivel de agua que la primera probeta. Bien, la alternativa C. ¿Por qué? El par de envases de rollos fotográficos son iguales y están cerrados herméticamente, por lo que tienen la misma densidad, ocupan igual espacio y desplazarán el agua en igual medida. 89. Otro estudiante realiza el siguiente comentario. Yo creo que como los envases son iguales, sin importar lo que contengan, va a subir el mismo volumen de agua en la probeta. De acuerdo a la rúbrica de evaluación propuesta por el docente, ¿en qué nivel se encuentra esta estudiante? ¿En inicio, en proceso o satisfactorio? Bien, en proceso, porque la estudiante no considera el factor densidad de cada cuerpo en el agua. 90. Un estudiante realiza el siguiente comentario. Yo creo que si hay espacio libre en el envase, este no se va a hundir, sin importar lo que coloquemos dentro. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para retroalimentar al estudiante respecto del error en su comentario? A. Proponerle que repita la experiencia colocando una esfera pequeña de acero en el interior del envase. B. Proponerle que vuelva a realizar la experiencia utilizando envases del mismo material, pero de mayor volumen. C. Preguntarle cómo puede relacionar su comentario con el hecho de que hay barcos muy grandes que puedan flotar en el agua. Bien, la alternativa A. ¿Por qué? Se descartan las alternativas B y C porque no tienen relación al caso. La alternativa A es la adecuada al permitir que el envase se hunda.
Bien amigos, hemos concluido este video tutorial. Los invito a suscribirse a mi canal y revisar más videos que pongo a vuestra disposición. Muchas gracias.